Analicemos el siguiente problema de modelado. Bueno, cuando estamos trabajando con modelado con funciones, pues no necesariamente nos tienen que establecer, por supuesto, un tipo específico de función, como que nos dé una función cuadrática o que siempre nos dé una función polinomial o de algún otro tipo. En este espacio, pues también podemos tener que quizás el modelo que estemos utilizando, el modelo que mejor se ajuste a la solución del problema, pues sea un modelo lineal, como en el caso que vamos a referirnos. Un vendedor de helados ha observado que al subir su producto de precio, la baja de ventas se comporta como una función lineal. Si cuando un determinado producto cuesta 10 quetzales, se tiene una venta diaria de 200 unidades. Pero cuando el producto alcanza un precio de 12.50 quetzales, se registra una venta de 150 unidades. Nos están indicando acá que determinemos una función de unidades vendidas respecto del precio. Que construyamos un bosquejo de la gráfica del inciso A, y en el inciso C nos preguntan qué significa el intercepto con la gráfica en el eje de las abscisas. En el inciso D pues nos preguntan cuántos helados se venderán cuando alcance un precio de 13.50. No olvidemos que la buena parte del trabajo que se hace cuando estamos modelando, ya sea con funciones o con ecuaciones, es que estamos tratando de predecir qué va a pasar. En ese caso, pues en buena parte lo que estamos teniendo acá es que estamos construyendo una función matemática que me permita predecir el comportamiento de la venta de helados a partir del precio. Bueno, empecemos en este esquema con lo que nos indican en el inciso A. Determine una función de unidades vendidas respecto al precio. Recordemos que esta sigue siendo una función lineal. La gráfica de una función lineal es una línea recta. Para construir una línea recta yo necesito pues únicamente de dos puntos. Y también esos dos puntos me pueden servir para determinar la función de esta condición o la función lineal que cubre estas condiciones. ¿Por qué? Porque están establecidas bajo la pendiente que podemos determinarla a partir de la información que nos están dando. Si vemos en este esquema, pues básicamente vamos a tener dos variables. Una es el precio del helado, por supuesto, que esto está dado en quetzales, y la otra variable va a ser el número de unidades que se venden. Acá tenemos que establecer, por supuesto, dos puntos, dos momentos diferentes que podamos encontrar dentro de nuestro problema para poder crear esos dos puntos que me permitan no solo construir mi gráfica, sino también establecer el comportamiento de mi función a partir de su pendiente. Hacemos estos elementos. Bueno, como vimos en su momento, pues nos están indicando que cuando tenemos un precio que está dado a partir de quién, un precio de 10 quetzales, vamos a tener una venta de 200 unidades de ese helado. Y cuando tenemos un precio de 12 quetzales con 50 centavos, vamos a tener una venta únicamente de 150 unidades. Observemos que acá es importante definir quién es nuestra variable dependiente y cuál es nuestra variable independiente. ¿Por qué? Porque la variable independiente la vamos a asociar al eje X y la variable dependiente
pues la vamos a asociar en este caso a la variable, al eje f de x, que estaría constituyendo, pues por supuesto, los valores de las imágenes del dominio x. En ese precio, en ese espacio particular, pues ¿quién varía respecto de quién? Por supuesto, el precio del helado se convierte en mi variable independiente porque este puede variar sin importar qué cantidad de unidades vendamos. Por supuesto, las unidades vendidas son las que van a variar en conjunto con el precio porque van a estar obedeciendo pues, ese esquema de mercado en donde mientras la oferta se incrementa su precio, pues la demanda disminuye. Por ende, voy a tener que el precio del helado pues debería de ser mi variable independiente. Mientras que en ese espacio, como el número de unidades que se venden depende de la cantidad de helados del precio del helado, pues voy a definir que el número de unidades vendidas pues lo va a constituir mi variable dependiente. ¿Qué pasa con esta información? Mire, con esta información, ya que tengo ya definida mi variable independiente y mi variable dependiente, pues puedo establecer cuál es la pendiente de la función lineal que va a definir cómo se comporta qué cosa, el número de unidades que se vende de helados respecto del precio. En ese sentido, ya que mi variable dependiente es las cantidades vendidas de helados, pues la voy a escribir de la siguiente forma. M es igual a 200 menos 150, que sería el punto Y sub 2 menos Y sub 1, dividido dentro de X sub 2 menos X sub 1, que estaría dado por 10 menos 12.50 para establecer, por supuesto, la relación que existe entre los dos puntos que acabamos de identificar. 200 menos 150 nos dice que tenemos pues 50 de diferencia, 10 menos 12.50 pues nos indica que tengo pues 2.50 de diferencia. Esta relación de 50 sobre menos 2.50 es la pendiente de mi recta que va a estar dada como 50 partido de 2.5 negativo va a ser menos 20. ¿Menos 20 qué? Menos 20 helados, menos 20 unidades de helados que nos estamos vendiendo por cada quetzal que incrementa su precio. Ojo con ese espacio, ¿por qué? Porque seguimos redefiniendo la pendiente de una recta como una razón de cambio. En este caso, mi razón de cambio me dice que voy a vender 20 helados menos por cada quetzal que se incremente el precio de ese tipo de helado. Bueno, lo que me interesa en este caso, pues no es solo obtener la pendiente, sino más bien la función. ¿Cómo determino esa función? Pues sigo utilizando, por supuesto, ahora la ecuación de punto y pendiente. En ese sentido, ya sé que el valor de m es de menos 20, que voy a tener una de las variables, que sería la equivalente al eje y, el valor de f de x, y a eso le resto pues uno de los dos puntos que tenemos acá. Voy a decantarme por el punto 2 para decir que tengo f de x menos 150 sobre la variable x menos el valor correspondiente, que debería de ser el valor de 12.50. Observemos en este caso que esta ecuación, esta función, ya porque le estoy poniendo en función de x, la puedo reescribir como menos 20x más 250, si paso lo que está acá dividiendo al otro lado a multiplicar, y esto sería igual a f de x menos 150. Recordemos que lo que queremos es el valor de f de x, por ende despejamos f de x y decimos que f de x es igual a ¿quién? Es igual a menos 20x más 400 al pasar este menos 150 que está aquí restando, al otro lado sumando,
y podamos entonces establecer, en este caso, una función lineal que me relaciona, ¿qué cosa? Miren, me relaciona el precio X del helado respecto del número de unidades vendidas. Observemos que en este paso, pues al definir esto como la variable independiente, esto se relaciona con el eje X, y al definir esto como la variable dependiente, esto se relaciona como f de X, que es exactamente lo que acabamos de construir para establecer, pues una función de unidades vendidas respecto del precio. Es decir, cada vez que cambia el precio, esto nos va a dar la cantidad de unidades que se vendería. Vamos entonces con el inciso B. El inciso B pues nos establece que desean que construyamos un bosquejo de la gráfica del inciso A. Por supuesto, esto lo podríamos hacer ubicando estos dos puntos sobre un plano coordenado cartesiano en donde esté X versus f de X. Pero como no hemos trabajado en este momento el espacio de cómo graficar una función lineal, pues vamos a hacerlo, pues, por ejemplo, con la intersección de los ejes. ¿Qué tenemos acá? Bueno, necesitamos identificar dos puntos para poder establecer la gráfica de esta función f de x igual a menos 20x más 400. Si nos ponemos a pensar, mire, fíjese que yo quisiera encontrar el intercepto de la función o de la gráfica de la función con el eje x. En ese sentido, vamos a tener, por supuesto, que esto se va a dar cuando f de x se hace igual a 0. Por ende, voy a tener que menos 20x más 400 es igual a 0. En ese espacio nos queda que menos 20x pues sería igual a menos 400, o que x en todo caso debería de ser igual a menos 400 dividido dentro de menos 20. Menos 400 dividido dentro de menos 20, pues efectivamente nos va a dar el valor de 20. Es decir, la intercepción con el eje X específicamente la vamos a tener en un punto que llamamos 20,0. Si continuamos con esa misma línea, pues podemos encontrar el intercepto de nuestra gráfica con el eje, en este caso, f de x. Mire, ¿cuándo vamos a interceptar el eje f de x? Pues lo vamos a interceptar cuando x sea igual a 0. Lo que implicaría que f de 0 pues es para nosotros igual a menos 20 por 0 más 400. Lo que nos llevaría, por supuesto, a que f de 0 es igual a 400. Por último, llegaríamos a la conclusión que el punto donde intersecta el eje f de x es el punto 0,400. Ya tenemos entonces en este caso las intersecciones con el eje X y con el eje f de x. Podemos entonces acá pues construir un pequeño bosquejo de lo que está representando, ya que pues para construir la gráfica de una recta pues simple y sencillamente necesito pues básicamente dos puntos que acabo de encontrar con las intersecciones con los ejes. Observemos en ese espacio que vamos a tener que por un lado tengo el eje X y por el otro lado tengo el eje f de X, que serían las imágenes. En este caso X está dado por el precio que tiene como unidad, por supuesto, los quetzales que cuesta cada helado, y f de X pues tiene o está dado en unidades.
Un elemento que es importante establecer es, por ejemplo, el hecho de que los ejes, tanto el eje X como el eje Y o f de X en este caso, pues no necesariamente tienen que tener la misma escala, pueden tener escalas diferentes dentro de cada uno de los ejes para poder representar de forma más adecuada nuestras gráficas en un momento dado. Por eso es que vemos que, por supuesto, la escala del eje Y es mucho mayor que la escala que vamos a aplicarle al eje X. Bueno, recordemos que nuestra gráfica intersecta el eje X en donde, pues en 20,0 y en 0,400. En ese espacio, pues entonces ponemos esos dos puntos que es donde intersecta nuestra gráfica los ejes y como dije ya, pues solo necesitamos dos puntos para poder determinar qué forma va a tener la gráfica a la que estamos haciendo referencia y eso nos permite pues, trazar nuestra gráfica en cualquier momento. Observemos que esta gráfica particularmente tiene una pendiente que es de menos 20 helados por cada quetzal que aumenta el precio, que esa es la relación que tenemos de la pendiente con la que está cambiando, la rapidez con la que está cambiando nuestra función o la relación que tenemos en función de quién, de las unidades, que sería el precio del helado respecto de la cantidad de unidades vendidas. Mire, pero ¿por qué esa gráfica no cortó el eje X ni cortó el eje f de X? Bueno, no corta ninguno de los ejes porque no puedo tener una cantidad de dinero que cobro por un helado negativa. No tendría ningún sentido porque es como que estuviera pagando porque se llevaran los helados y en este caso pues no es esa la condición o el caso que nos están citando, sino que al final de cuentas que tenemos que tener un precio del helado. Y por el otro lado, pues porque no tengo también el corte sobre el eje X y continúo con la línea recta hacia abajo, pues porque no puedo tener utilidades negativas. Cuando llegue al tocar el eje X, pues entonces el precio del helado es tan alto que ya nadie va a comprar helados y por ende pues no puedo generar esas utilidades negativas. Por eso es que la gráfica de esta función solo está compuesta o está representada por el segmento de recta que va desde donde intersecta el eje f de x hasta donde intersecta el eje x en el caso que estamos mencionando. Esto nos lleva, ya que hemos construido el bosquejo, a responder de forma inmediata pues lo que nos están preguntando en el inciso C. El inciso C básicamente nos dice qué significa el intercepto de la gráfica con el eje de las abscisas. Recuerde que el eje de las abscisas pues es el eje X, lo que implica entonces que lo que tenemos que analizar es qué pasa cuando la gráfica toca el eje X. Como lo mencioné ya, pues entonces podemos decir que cuando la gráfica toca el eje X acá, pues esto va a representar el precio del helado que va a ser tan alto
que nadie querrá comprar un helado a ese precio. ¿Qué significa eso? Mire, pues significa que simple y sencillamente el precio de los helados ya es tan alto para el público que pues se les quita el interés de comerse un helado de ese tipo a ese precio. Entonces, en ese espacio, pues podemos establecer nuestra respuesta, recordando que el eje de las abscisas, pues es el eje X y el eje de las ordenadas, pues está dado por f de X en este caso o por el eje Y en su momento. En ese espacio, pues entonces tenemos que representa este lado, que representa la gráfica cuando toca el eje de las abscisas. No nos lo están preguntando, pero si tuviéramos que contestar también qué pasa, o qué significa la intersección de la gráfica con el eje de las ordenadas, pues terminaríamos diciendo que cuando los helados valen 0, pues podríamos tener hasta 400 personas interesadas en comerse un helado, ya que el costo es 0, el valor es 0 y por ende los ingresos también son 0. El inciso D nos dice cuántos helados se venderán cuando alcancen un precio de 13.50 quetzales. Sigo insistiendo, buena parte del trabajo que hacemos cuando estamos modelando, pues se refiere específicamente a la construcción de modelos matemáticos que nos permitan pues visualizar qué va a pasar a futuro, de poder establecer un elemento que nos diga con cierta certeza que cómo podemos predecir lo que vamos a obtener en el futuro. En este caso, pues nos están indicando que X es igual a 13.5 quetzales y nos están preguntando pues cuántos helados se van a vender. En ese espacio pues no nos queda más que decir que necesitamos construir el F de 13.5, ya que el F de X es la cantidad de helados que vamos a vender a partir del precio, y sustituimos ese 13.5 o evaluamos nuestra función respecto de 13.5, que nos quedaría como menos 20 por 13.5 más 400, y este valor de f de 13.5 para nosotros es igual a 130 helados. ¿Qué estamos pronosticando con esto? Mire, cuando el precio de cada helado sea de 13 quetzales con 50 centavos, la persona, el señor, va a vender 130 helados diariamente a ese precio. Toda pregunta escrita pues requiere una respuesta escrita, y podemos por supuesto contestar que cuando el precio alcance los 13 quetzales con 50 centavos, se venderán diariamente 130 helados del tipo de helado que estamos analizando. En ese sentido, pues entonces con esta información estamos completando lo que se nos pidió y estamos estableciendo un modelo matemático, un modelo lineal, que quizás sea uno de los más sencillos para trabajar y para modelar, y estamos prediciendo el comportamiento del mercado de este tipo de helados mientras va cambiando su precio. Por lo que es importante pues que pongamos atención en ese tipo de cambios que van construyendo, van generando elementos que nos permiten predecir el comportamiento de ciertas circunstancias o situaciones que podemos ir trabajando mientras vamos construyendo nuestros modelos de funciones lineales o de cualquier otro tipo.